Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su mensaje en toda su profundidad. Hoy, mis queridos hermanos, la verdad es que me quería tomar un día libre. En primer lugar, para daros tiempo a vosotros que podáis digerir todo este mensaje. Y también despejar un poco mi mente, ¿verdad? Porque cuando estás tratando temas tan profundos, ¿verdad? Pues la tensión es máxima, ¿verdad? Para no cometer errores, para no decir tonterías, para no estropear la obra de Cristo, ¿verdad? Y me desperté esta mañana con una tristeza en el alma, y tengo que reconocer esto ya en las últimas reflexiones, viendo tan poca acogida del mensaje que en realidad es el mensaje descrito está, ¿no? Y viendo que donde habitualmente llegaban a incluso entre 300, 350 mínimo y hasta 500 visualizaciones al día de las reflexiones, ¿verdad? La reflexión que subo, pues en las últimas en realidad apenas pasan de, no sé si llegan a 150, ¿verdad? Sumado de todos los canales. Y no es que esto me preocupe, o sea, a mí personalmente como vanidad personal, no, no, esto no me preocupa, no, no, ese no es el asunto que quiero exponeros. Sino que me estaba preguntando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el pueblo de Dios es tan reacio, ¿verdad?, a este mensaje. ¿Qué es lo que ocurre? Y estando hablando con mi Señor, ¿verdad?, en oración, y digo, Señor, ¿qué ocurre? ¿Por qué tus hijos no logran entender tu mensaje, ¿verdad? Eh, ¿Realmente entienden esto que es fuera de lugar, ¿verdad? Incomprensible. Y me puse a estudiar así como lo hago todos los días, ¿verdad? Me dejo guiado por el Espíritu de Cristo. Y casi siempre justo estaba pensando, antes os lo tengo que decir honestamente, hace menos de una hora no tenía pensado hacer esta reflexión. Pero estaba pensando yo mismo, ¿no? Reflexionando antes de este momento, en cuántas ocasiones me he encontrado con textos que a la lectura simple, ¿verdad? Decidí, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu de Cristo, decidí preparar el tema y presentarlo, ¿verdad? Y lo preparo, lo asiento en el PowerPoint, y hay veces que eh, seguidamente presento este tema, y hay veces que pues el Espíritu de Cristo me va guiando en otra parte para luego volver a estos temas, ¿no? Y estaba pensando en cuántas veces he preparado un tema y que en la primera lectura no me había dado cuenta del mensaje tan potente, tan profundo que contenía, ¿verdad? Y que en el momento que retomo el mensaje y lo estudio, ¿verdad? Porque en realidad me estudio todos los temas que traigo delante de vosotros, eh, porque quiero presentarlos la verdad, queridos hermanos. No me interesa la vanidad personal, no, o sea, estaba pensando cuántas horas, cuánta dedicación, cuánta entrega, ¿verdad? Para poder ayudaros a comprender la verdad que a mí se me da, ¿verdad? Y en cuántas ocasiones me he encontrado con estos textos, había tanta profundidad del mensaje, y estaba preguntándome, yo digo, fíjate tú como en una lectura simple,
creemos que hemos entendido la verdad, pero que cuando nos ponemos de verdad a estudiar el asunto, es apenas entonces cuando Cristo, a través de su Espíritu, se revela en toda su plenitud. Pues algo así ha pasado esta mañana, ¿verdad? A mí pregunta, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué tus hijos, tus hijas rechazan el mensaje? ¿Por qué tan poca gente, verdad, logra captar este mensaje? Y aunque estoy convencido porque yo hablo de experiencia personal, no creo que yo sea distinto a ninguno de vosotros. Es verdad que el mensaje es profundo y cuesta un tiempo, ¿verdad? Hay ciertas dudas, incertidumbre, y si no es, y si parece pero que no lo es, ¿verdad? Pero una cosa es esto y otra cosa es pasar de que tanta gente veía estos mensajes y de repente baje tanto, ¿verdad? Las visualizaciones. Esto quiere decir que hay un rechazo tremendo, es decir, lo considera un error, ¿verdad? Y el Señor, por su gracia, por su gran amor que me tiene, ¿verdad? Porque es que aún noto una tristeza en mi alma, ¿no? De por qué los hijos de Dios rechazan la verdad, porque es eso lo que está pasando en realidad. Cristo me trajo este mensaje delante de los ojos y al leer y traducir este mensaje que está en inglés, en esta ocasión me quedé maravillado, ¿verdad? Cómo obra nuestro Dios, ¿verdad? Cuando estamos en esta conexión con Cristo, cuando entendemos quién es Él para mí y cómo me habla, cómo se manifiesta, ¿verdad? En realidad en mi vida, he decidido preparar esta reflexión porque creo que a muchos de vosotros os pueda servir, ¿no? Me he quedado impactado. Es un mensaje que vais a ver. Es impactante y es lo que está pasando en realidad. Vais a ver, es lo que está pasando. No quiero alargar más porque veo mucha gente sé que abandonan a los primeros minutos porque creen que todo lo que estoy hablando, preparando, ¿verdad? Del camino, pues es una pérdida de tiempo. Como siempre lo he dicho, no obligo a nadie que vea nada ni que me siga a mí, sino que siga la palabra, que siga a Cristo. Pero creo que todos necesitamos tener esta conexión con Cristo y a través de Cristo con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos, sus hijos, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante lo que de mi alma sale y quiero compartir con vosotros, mis queridos hermanos, porque total no persigo nada, ¿verdad? No. Podría dedicar todas estas horas en ganar dinero online o hacer otro tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, no lo hago, ¿verdad? No lo hago. Porque aunque parezca raro, si en este mundo cada vez parece más raro, ¿no? Y personas como yo, que realmente son honestas, que tienen un corazón abierto, pues no es creíble, ¿no? Pero realmente es el amor por vosotros. Cuando tienes esa experiencia con Cristo, eh, entiendes a tus hermanos, sus luchas y procuras hacer todo lo que esté a mi alcance, ¿verdad? Porque sé que hay hermanos a miles de kilómetros de aquí, ¿verdad? Y que están peleando como yo para conocer a este Cristo personal, para entender la verdad, para ir por este camino en la oscuridad, utilizando las linternas que Dios nos pone a nuestra disposición para deslumbrar el camino, ¿verdad? Porque el enemigo de Dios eso es lo que trata de hacer en todo momento, que no logremos entender cuál es el camino, ¿verdad? Así que con todo el amor y con todo el cariño que tengo en mi alma dedicado a vosotros, mis queridos hermanos, vamos a tratar cuál es el mensaje que Dios me puso en mi alma, ¿verdad? Delante de mis ojos y me ayudó a comprender el por qué, ¿verdad? ¿Por qué la gente no logra captar el mensaje? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada No con el espectáculo exterior. Es un mensaje que está del inglés, lo voy a poner en la descripción como siempre, pero que
Aquí tenéis la traducción. Parad el vídeo, reflexionad sobre el texto y tomad vuestras decisiones, mis queridos hermanos. Pensad por vosotros mismos, a pesar de lo que yo os transmito, ¿verdad? Que viene desde mi experiencia personal, desde mi vivencia personal, pero que vosotros seguro que tenéis la vuestra y que quizás podéis ampliar más el mensaje que os quiero transmitir en esta mañana. Por lo tanto, vamos a entrar en el texto, veamos qué es lo que nos dice nuestro Dios y que para mí fuera la respuesta de mi inquietud, mi pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tanta gente rechaza tu verdad? Y fijaos lo que nos dice. Habían pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista dio el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Y claro, aquí tienes que hacerte la pregunta. ¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que trataba de decir Juan? Y es un mensaje que me doy cuenta, mis queridos hermanos, que no se comprendió en sus días y desgraciadamente no lo comprendemos hoy, mis queridos hermanos. Es tan extraño para nosotros, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado y nosotros no lo entendemos, no lo vivimos, no lo experimentamos y estamos como con la mirada en alguna parte lejos, esperando que venga el reino de Dios. Sin embargo, el reino de Dios ya está aquí. Ya está aquí. Muchos de los que rechazaron a Juan y a cada paso se opusieron a Jesús, estaban insinuando que su misión había fracasado. ¿Y cuántas veces, mis queridos hermanos, estamos mirando lo exterior, lo visible, ¿verdad? De allí viene el título, no con el espectáculo exterior. Porque el reino de Dios viene de una manera imprevisible. Por eso nos advierte también al final del tiempo, dice él, cuidado que no venga como un ladrón en la noche. Porque ya entendemos que cuando se da el decreto divino, cuando se unen las dos naturalezas, aquella es la venida silenciosa. En realidad es la venida de Cristo silenciosa en el templo de nuestro corazón. Esta unión con Cristo y a través de Cristo con el Padre. Y en realidad esa es la experiencia que nosotros no experimentamos, mis queridos hermanos. Por esto este mensaje no llega. Llega pero a tan poca gente. Y esto a mí me transmite un mensaje y por eso soy triste, ¿verdad? En mi alma. Me transmite un mensaje que mucha gente se perderá. Porque creen que entienden el mensaje. Creen que tienen la verdad. Y no entienden qué es la verdad. El reino de los cielos se ha acercado. Pero nosotros no lo entendemos, no lo vivimos, no lo experimentamos. Jesús respondió, el reino de Dios no vendrá con manifestaciones externas, señales que se deben observar, dice. Y esto es exactamente así cuando se dará el decreto divino. Aquellos que estarán sellados en el que habitará la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, pues será una obra silenciosa. Exactamente así, literal, una obra silenciosa. Y mucha gente ni siquiera se darán cuenta que están fuera del reino, precisamente porque nunca han experimentado el reino en medio de nosotros. Ni dirán, he aquí o he aquí, porque he aquí, dice Cristo, el reino de Dios está dentro de ti. La ley está dentro de ti. La vida está dentro de ti. La verdad está
dentro de ti. Y si no entendemos esta realidad, mis queridos hermanos, estaremos perdidos. Y no es solo una afirmación, es una experiencia. Es este Dios personal. Cristo conmigo, Cristo en mí, en todo momento, mis queridos hermanos. Por eso mis elecciones tienen que ser en todo momento habladas, decididas, aprobadas por Cristo. Cuando no experimentamos esta realidad, mis queridos hermanos, el reino de Dios, para mí, no está aquí. Puedo afirmarlo en palabras, puedo externalizarlo en formas, que voy a la iglesia, me leo la Biblia, hago cosas, pero no experimento a Cristo, este Dios personal. Por eso no entiendo la verdad. Por eso no entiendo la verdad. Por eso rechazo la verdad. Y lo vamos a ver en esta reflexión, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la razón de por qué no experimentamos el reino de Dios? El reino de Dios comienza en el corazón. El reino de Dios comienza en el corazón. No busques el poder terrenal para marcar su llegada. ¿Qué quiere decir? No busques el poder terrenal para marcar su llegada. Que te digan los líderes, que te digan los líderes cuándo viene Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y para que veáis, y vais a ver, hasta el final de esta reflexión os vais a dar cuenta que no estoy fabulando, ¿verdad? No estoy diciendo tonterías. Esto es palabra de Dios. Es lo escrito está. O la aceptamos, y esto implica aceptar a Cristo, o la rechazamos, y implica rechazar a Cristo. Esta es la elección constante, siempre lo digo. Es la elección constante que está delante de nosotros. ¿Cómo aceptamos o rechazamos a Cristo? A través de su palabra, queridos. A través del mensaje que su Espíritu me lo está poniendo constantemente delante. Vendrán días, dijo Jesús, volviéndose a sus discípulos, cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. No se dan cuenta de cuán grande es su privilegio actual de tener entre ustedes a aquel que es la vida y la luz de los hombres, el reino de los cielos en mi corazón. Dice, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Mirará hacia atrás con anhelo las oportunidades que ahora disfruta para caminar y hablar con el Hijo de Dios. ¿Y de qué nos habla? Porque cuando se dará el decreto divino y cuando aquellos que han sido escogidos por obediencia, por sus inquietudes, por vivir a Cristo día a día, ¿verdad? Deslumbrarán. Recordad cómo estaba Adán en Edén. ¿Y qué pasará con todos los demás? Hemos tratado estos temas. Cuando verán que aquel que estaba a mi lado, se ve en él la gloria de Dios y en mí no, dice, mirará hacia atrás con anhelo las oportunidades que ahora disfruta para caminar y hablar con el Hijo de Dios. Pero que ellos no han experimentado esto. Y han estado en la iglesia, pero nunca han experimentado el reino de los cielos en su corazón, en su vida. Aquel que es la vida y la luz de los hombres. Y esta es la razón por la cual rechazamos la verdad. Y sin darnos cuenta, ya tenemos esta experiencia de 1888. Rechazamos una vez a Cristo. ¿Cómo? Rechazando la verdad que venía de lo alto, mis queridos hermanos.
y seguimos sin comprender esta profunda realidad, ¿verdad? No fue sino hasta después de la ascensión de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo que los discípulos no apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. ¿Cuándo se dieron cuenta? Apenas después del camino de Emaús y todo lo que vino después, ¿verdad? Comenzaron a darse cuenta de que habían estado en la misma presencia del Señor de gloria. Y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Sus mentes se abrieron para comprender las profecías y comprender los milagros que él había realizado. Estaba en medio de ellos. Estaba cumpliendo lo escrito está. Sin embargo, no se dieron cuenta. ¿Podemos entender esta profunda realidad? Eran como hombres despertados de un sueño. Los discípulos nunca se cansaron de ensayar las palabras y obras de Cristo. Sus lecciones ahora llegaron como una nueva revelación. Las escrituras se convirtieron para ellos en un libro nuevo. Recordad que en algunas de nuestras exposiciones en el pasado decimos que cuando en 1888 Jones y Waggoner empezaron su exposición sobre el mensaje de la justicia de Cristo, la sierva del Señor se levantó y a viva voz gritó: hermanos, aquí hay gran luz. Y mucha gente decía: mi libro, mi Biblia es un libro nuevo. Porque empezaron a estudiar y darse cuenta de qué habían perdido hasta entonces. Y esta es mi experiencia también, mis queridos hermanos, que quiero trasladaros. Y algunos piensan que les estoy perturbando y que les estoy transmitiendo un mensaje errado. Y tenéis todo el derecho a que penséis así. Pero ¿por qué no os quedáis con lo escrito está? ¿Por qué no os quedáis con lo escrito está? Las escrituras se convirtieron para ellos en un libro nuevo. A medida que los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, fijaos cómo se llenaron del Espíritu. Fijaos. A medida que los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, entraron en comunión con la deidad, con el Espíritu de Cristo. ¿Podéis daros cuenta? Y supieron de aquel que había ascendido al cielo para completar la obra que había comenzado en la tierra. ¿Cómo se llenaron del Espíritu? Escudriñando en profundidad las profecías, mis queridos hermanos. No lectura simple. Y acabo de deciros que me está pasando. En una lectura simple no me doy cuenta de la profundidad del mensaje. Apenas cuando me meto de lleno en estudiarlo para presentároslo, me doy cuenta de la profundidad, la carga que el mensaje tiene. Y que inicialmente no me había dado cuenta. Pues esta es la experiencia de los apóstoles. Y esta tiene que ser nuestra también, ¿verdad? Con asombro releyeron las descripciones proféticas de su carácter y obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas. Cuán vagamente, dice. ¿No habían entendido? ¿No es lo que creían? ¿No tenían a Jesús en medio de ellos? Y no entendieron nada. No entendieron nada. Eso es lo que nos trata de decir. Vagamente. Tenían una idea, pero nada más. Apenas cuando se metieron de verdad en estudio profundo entendieron que tuvieron al Mesías en medio de ellos. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas. Mirándolo mientras caminaba como un hombre entre los hombres, no habían entendido el misterio de su encarnación, dice. Dios hecho hombre
caminando entre los hombres. No lo habían entendido ellos, no lo entendemos nosotros. No reconocieron plenamente la divinidad en la humanidad, que en Cristo habitaba el mismo Padre. No lo entendieron. ¿Y nosotros? Tampoco. Pero después de que fueron iluminados por el Espíritu Santo, ¿y cuándo fueron iluminados por el Espíritu Santo? ¿Ahora lo entendéis, queridos? A medida que los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, entraron en comunión con la deidad. Pero después de que fueron iluminados por el Espíritu Santo, ¿entendéis el mecanismo que tantas y tantas veces he tratado de ayudaros a entender? Pero si no os acercáis a la palabra, no tratáis de entender y de plano rechazáis este mensaje, porque si fuera solo un vídeo lo diría, oye, rechazan un vídeo. No, queridos. Desde que empecé con la reflexión, el origen del mal, y todas las de seguidas hasta la última, fijaos en el canal, una caída brutal de visualizaciones. ¿Qué significa esto? Un rechazo de la verdad. No se trata de una reflexión, no, se tratan de muchas. Y esto manda un mensaje, queridos. Por eso me siento triste, ¿verdad? Me siento triste. Y no es porque espero ningún reconocimiento ni nada por estilo, sino porque entiendo que vosotros no captáis el mensaje. ¿Y por qué no lo captáis? Acabo de explicaroslo, queridos. Acabo de explicaroslo. Y aún no se ha terminado la reflexión, porque hay más causas. Hay más causas, queridos. Pero después de que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaron volver a verlo y desearon que les explicara las Escrituras que no podían comprender. ¿Qué había querido decir Cristo cuando dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar? Lamentaron que su fe hubiera sido tan débil que no hubieran podido comprender la realidad. El maravilloso personaje que Juan había anunciado había estado entre ellos durante más de 30 años y realmente no lo habían conocido como el enviado de Dios. Los discípulos habían permitido que la incredulidad prevaleciente nublara su entendimiento. A menudo repetían sus conversaciones y decían, y atento mis queridos hermanos, porque esta es otra clave de por qué rechazamos la verdad. Porque nuestras expectativas son que la verdad tiene que venir por un determinado sitio, por un determinado medio. Y no aprendimos la lección. No aprendimos la lección. Fijaos lo que nos dice lo escrito está. A menudo repetían sus conversaciones y decían, ¿por qué permitimos que la oposición de los sacerdotes y rabinos confundiera nuestros sentidos? ¿Entendéis la profundidad y la realidad, queridos hermanos? ¿Y por qué mucha gente perecerá? Y no es por ellos, porque ellos han tomado sus decisiones, supuestamente basadas en conocimiento, porque dicen que tienen la verdad. El otro día un maestro de Israel me manda un mensaje subliminal a través de Facebook diciéndome, sugiriéndome, ¿verdad?, que me una a ellos. Y yo ni me molesté en contestar, ¿no? Pero pensé, reflexioné en mis adentros, ¿verdad? Digo, pero vamos a ver. ¿Cuándo me he salido yo de en medio de nadie? ¿O de nada? ¿Cuándo me he salido yo? Estoy predicando de dentro de la iglesia para la iglesia. Entonces, ¿que me una a qué?
¿Entendéis la mentalidad? Ellos tienen la verdad. Ellos tienen la verdad. ¿Y la gente qué es lo que hace? Se la traga. ¿Por qué? Porque son ignorantes, y perdonadme porque lo digo tan alto y tan claro. No se paran a estudiar, no se paran a reflexionar, no tienen la experiencia de los apóstoles. Y han tenido a Cristo en medio de ellos y no lo conocieron. Tuvieron que experimentar todo para que después se dieran cuenta la ocasión que tuvieron para preguntarle cosas que no habían comprendido. ¿Entendéis la realidad? Y lo siento de mi alma, mis queridos hermanos, que tengo que dirigir estas palabras, pero o despertáis, o despertamos, o moriremos. Y lo he dicho muchas veces. Esto no es broma. Esto no es un juego, queridos. Cuando vais a despertar de este juego, será demasiado tarde. No podréis hacer nada, porque ya estamos al final del camino. El que ha tenido tiempo y ha querido despertar, ha tenido tiempo y oportunidad para hacerlo. Y los que no, perecerán. A menudo repetían sus conversaciones y decían: ¿por qué permitimos que la oposición de los sacerdotes y rabinos confundiera nuestros sentidos? Y mucha gente perecerá por esto y porque no se han tomado el tiempo para escudriñar por sí mismos las Escrituras. Dios ha enviado advertencias a través de burros como yo. No soy solo, hay más, pero a través de burros como yo, que nadie se cansa o dedica tiempo para escuchar. Pero la advertencia sigue siendo válida, ¿verdad? Juan predicaba ¿dónde? En el desierto. ¿Quién había en el desierto? El mayor profeta de todos los tiempos, que predicaba en el desierto. ¿Ese mensaje en el desierto era válido o no? ¿Están las Escrituras o no? Predicando en el desierto y en el desierto preparando el camino para el Mesías. ¿Qué os parece, queridos? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Un burro tiene que despertar al profeta. ¿Qué os parece? Ay, y no queremos. De modo que no comprendiéramos que había entre nosotros un mayor que Moisés, que uno más sabio que Salomón nos instruía. Qué aburridos eran nuestros oídos, y qué aburridos son nuestros oídos hoy, porque hay tantas cosas que ver y escuchar. La verdad aburre. Nosotros queremos solamente unos cuentecitos, que pase el día del Señor, nos vamos para casa, venga, que tenemos que ganar dinero, hay un mundo que ganar, ¿verdad? Y ya, cuando venga Cristo ya veremos. Pues sí, ya veremos. Cuando fueron llevados ante los concilios y encarcelados, los seguidores de Cristo se regocijaron de haber sido tenidos por dignos de sufrir vergüenza por su nombre. Reconocieron la gloria de Cristo y eligieron seguirlo con la pérdida de todas las cosas. Dejad de correr para ganar el mundo, porque este mundo ya está ganado y no tiene nada que ver con Cristo. En absoluto. El reino de Dios no viene con apariencia exterior. El decreto divino. Lo hemos estudiado. La primera venida silenciosa. ¿Verdad?
El reino de Dios no viene con apariencia exterior. El Evangelio, con su espíritu de abnegación, nunca podrá estar en armonía con el espíritu del mundo. ¿Por qué no entendemos la verdad? Porque solo se puede tener un espíritu. O tenemos el espíritu de este mundo y no entendemos la verdad, o tenemos el espíritu de Cristo y vivimos la verdad. Pero hoy las multitudes desean hacer de nuestro Señor el gobernante de los reinos de este mundo, el gobernante de sus cortes, salas legislativas, palacios y mercados. Esperan que Él gobierne a través de promulgaciones legales impuestas por la autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos actuarán en su lugar. Tal reino es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Atentos. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. O se tiene el espíritu de este mundo o se tiene el espíritu de Cristo. Los dos en el mismo espacio no pueden habitar. O queremos ganar el mundo o lo dejamos todo por Cristo. El gobierno bajo el cual vivió Jesús era corrupto y opresivo. Por todas partes había llantos, abusos, extorsión, intolerancia y crueldad abrumadora. Sin embargo, el Salvador no intentó ninguna reforma civil, no atacó a los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. ¿De quién es? ¿Quién ha dicho que tiene un mundo mejor que el de Dios? El enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios le dio tiempo y oportunidad para que desarrollara su mundo. ¿Cuál mundo? Por todas partes había llantos, abusos, extorsión, intolerancia y crueldad abrumadora. ¿De quién era este mundo? Sin embargo, el Salvador no intentó ninguna reforma civil, no atacó a los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales, no interfirió con la autoridad de los que estaban en el poder. Aquel que fue nuestro ejemplo se mantuvo apartado de los gobiernos terrenales, no porque fuera indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no resistían medidas meramente humanas y externas. La cura debe regenerar el corazón. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y aquí está la clave, mis queridos hermanos. Esta es la solución para el pecado. ¿En base a qué elijo lo que elijo? ¿En la verdad de Dios o en la mentira de este mundo? No por tribunales, concilios o asambleas legislativas se establece el reino de Cristo, sino implantando la naturaleza de Cristo en la humanidad a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Entendéis el mecanismo, mis queridos hermanos? Implantando la naturaleza de Cristo en la humanidad a través de la obra del Espíritu Santo. Este es el único poder que puede elevar a la humanidad, y la agencia humana para el cumplimiento de esta obra es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos llenamos del Espíritu de Cristo? A través de la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios.
pero nos aburre. Esto nos aburre. Queremos que nos cuente el Evangelio de la prosperidad, porque nosotros tenemos un mundo por ganar. ¿El mundo de quién? ¿El mundo de quién? Cristo ya ganó un mundo para nosotros, pero no nos gusta. Este no nos gusta. Solo profesamos creer que nos gusta, pero no nos gusta. Porque no tenemos a Cristo en nosotros. Por eso estamos aburridos ante la palabra, ante la verdad. Y cuando se nos revela, ni reconocemos la verdad, ni nos enteramos. Lo mismo que los apóstoles, cuando Cristo estaba en medio de ellos. Espero que podáis entender esa realidad, mis queridos hermanos. Ahora, y estad atentos, porque lo que dije antes con respecto al liderazgo que está escrito, fijaos lo que nos dice y cómo termina esta reflexión. Ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no reside en los que claman por el reconocimiento y el apoyo de los gobernantes terrenales y las leyes humanas. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Quiénes eran estos que en los días de Cristo apelaban al reconocimiento y el apoyo de los gobernantes terrenales y las leyes humanas? ¿Cómo mataron los fariseos y los sacerdotes a Cristo? ¿Quién fue la mano que mató a Cristo? Los gobernantes terrenales y las leyes humanas, porque por el Evangelio no podían. ¿Y quiénes son hoy estos mismos? Que apelan a la autoridad, que ellos tienen la verdad, pero que la verdad pasan a través de ellos y ni se enteran. Ni se enteran. ¿Y qué es lo que dice aquí? Ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no reside, la obra del reino de Dios no reside en aquellos que claman por el reconocimiento y el apoyo de los gobernantes terrenales y las leyes humanas. Por lo tanto, ¿de quién es esa obra? Si no reside en ellos, ¿de quién es esa obra? ¿Entendéis la profundidad, queridos hermanos? Despierten, despierten. Y ahora fijaos, ¿cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios? Sino en los que declaran al pueblo en su nombre aquellas verdades espirituales que obran en los receptores la experiencia de Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué predicamos en este ministerio? ¿Qué espíritu obra en nosotros, a través de nosotros, obediencia? Pues no son las mismas palabras de Pablo. ¿No son esas mismas? No vivo yo, sino Cristo que está en mí, que vive en mí. Él obedece, Él lo hace todo. ¿No es eso lo que estamos predicando aquí? Entonces, como hace unos días me dijo un querido hermano mío, porque es querido y lo quiero apuntar, me dijo, ¿el Espíritu de Cristo no te acompaña? Muy bien. Entonces, ¿cómo te predico y cómo te estoy diciendo todo lo que estoy diciendo? Porque no se puede predicar verdad y mentira. ¿Cómo se me revela todo lo que te estoy diciendo? Y estoy utilizando expresamente lo escrito está. Utilizo lo escrito está, querido. ¿Por qué crees que lo hago? ¿Qué pasa? ¿Crees que yo no sé contar contecitos? Lo sé, pero quiero que entiendas y que creas. Eso es lo que quiero, mi querido hermano, que entiendas y que creas lo escrito está. No porque te lo digo yo, sino porque tú mismo te acercas a la palabra y trates de averiguar
¿Qué es lo que está diciendo este tío loco? Este bárbaro. ¿Qué es lo que está diciendo? Y siempre he dicho, no me creas a mí. No, estudia. Ayúdate a ti mismo. A través de lo escrito está. Porque no hemos entendido la verdad, queridos. Solo creemos que tenemos la verdad. Por lo tanto, asegurémonos, queridos. Es un signo distintivo de los 144.000. Y en su boca no se halló engaño. ¿Qué significa esto? Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la auténtica realidad. Os dedico con toda mi alma esta reflexión. Tratad de entender, mis queridos hermanos, porque no se trata de vanidad, ya os lo dije en otra ocasión. Si os pediría dinero, a lo mejor tendría más seguidores. Porque eso nos encanta, comprar el Evangelio, el que queremos escuchar. Pero no, queridos, esto no va de dinero, esto va de la verdad. Este es el mensaje del tercer ángel al cual se le une el cuarto. O lo aceptamos y lo predicamos a un mundo que perece, o moriremos con este mundo. Esta es la auténtica y la más profunda verdad. O aceptamos a Cristo o rechazamos a Cristo. Es así de simple. Esta elección está constantemente delante de nosotros. Les ruego, mis queridos hermanos, a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que tengamos esa capacidad de entender la verdad, mis queridos hermanos, y que no nos dejemos engañar. Traten de entender los mecanismos. Aquí en este ministerio una y otra vez he tratado de ayudaros a entender los mecanismos, cómo trabaja nuestro Dios, cómo trabaja el enemigo. No os dejéis engañar. Os deseo, mis queridos hermanos, que el Espíritu de Cristo os acompañe, que podáis entender estas verdades, que las podáis vivir y que también, una vez que habéis entendido este mensaje, podéis predicarlo. Y no quiero terminar antes de agradecer a todos aquellos que tratan de entender este mensaje y que lo comparten, que lo hacen suyo y que lo comparten. Quiero agradecerles en nombre de Cristo por su obra, por su labor, por su esfuerzo, porque no es fácil. Solamente lo sabe aquel que abandona todo por Cristo. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.